La primera pregunta fue cuántos puntos tiene un plano y surgió que tenía infinitos. La pregunta es si la recta era diferente al plano. El plano tenía un punto que tenía 3 o que tenía 3 no colineales, y eso nos llevó a los 3 postulados del plano, que es el postulado puntos plano. Dados 3 puntos, existe un plano que los contiene, y si los 3 puntos no son colineales, ese plano es único. O sea, es el postulado puntos plano. Está su recíproco, el plano puntos, que si tengo un plano, entonces hay 3 puntos no colineales en él. Y por último, el postulado llaneza del plano, que nos dice que si tengo 2 puntos en un plano, la recta que contiene a sus puntos también está contenida en el plano. Estos son los postulados sobre el plano. En la tarea que me acaban de entregar, había un punto en particular, no mentiras, este también ya lo habíamos charlado, de que si tengo un punto, existen infinitas rectas que contienen a ese punto, y esta era la demostración que revisábamos en su momento, que es el teorema punto infinitas rectas. Y en la tarea les hice una pregunta de que si tenían una recta y un punto, existía un único plano que los contenía. Era así más o menos la pregunta, ¿cierto? Y la respuesta era no se sabe. ¿Cierto? Porque si pertenece a la recta ese punto, pues existen infinitos planos que contienen al punto y la recta. La condición era que C no perteneciera a la recta para que exista un único plano. En ese orden de ideas, ese es el teorema recta y punto plano, así lo vamos a denominar. Revisamos la demostración la próxima clase. Y arranco entonces con semiplanos, y aquí nos vamos a quedar un ratico del semestre, por lo menos unas 2 o 3 semanas, porque el semiplano, igual que cuando uno trabajaba en la recta, la semirecta, pues es una división del plano como tal. Entonces, ¿qué necesito? Voy a definir semiplano. Recuerden que el plano es una noción primitiva, el plano no se puede definir, pero puedo definir qué es un semiplano. Definición de semiplano: una recta M separa al plano alfa en 2 subconjuntos H y K llamados semiplanos, tales que, y hay 3 condiciones: intersección entre cada semiplano y la recta tiene que ser vacía, no tienen punto de intersección. Intersección entre 2 semiplanos es vacía, pero la unión de 2 semiplanos con la recta es precisamente el plano alfa. ¿Listos? Esa es la definición de semiplano. Si ustedes recuerdan, es una extensión de la definición de semirrecta. La definición de semirrecta decía que la semirrecta intersecada con el punto que genera la semirrecta es vacía, y la intersección entre semirrectas es vacía en la misma recta. Es la misma extensión. Y si vamos un poquito más para allá, pues va a ser lo mismo en el espacio. ¿Qué cosa separa al espacio en 2? ¿Una semirrecta? ¿Una recta? Un plano, ¿cierto? En el espacio, un plano va a separar al espacio en 2 espacios. ¿Cómo creen que se va a llamar allá? Pues un semiespacio. Sigue siendo la misma idea. Tengo la recta y un punto en la recta, semirrectas. Tengo el plano y una recta en el plano, semiplanos. Tengo el espacio y un plano en el espacio, pues voy a tener 2 semiespacios, ¿cierto? Y sigue siendo siempre la misma idea. La intersección de semiespacios o de semiplanos o de semirrectas es vacía, pero la unión de todo ello, semirrectas con punto, es la recta. Semiplanos con recta es el plano. Semiespacios con el plano es el espacio. ¿Sí? Sigue cumpliendo las mismas ideas de intersección y de unión, solo que en dimensiones diferentes. Por ahora nos vamos a dedicar a estudiar qué características tiene un semiplano.
Entonces, simplemente para recordar lenguaje de elementos, o si algunos no lo habían visto, hay unas formas específicas para notar los semiplanos. En primera instancia ya se dan cuenta que se puede notar con letras mayúsculas, pero siempre acompañado de la palabra semiplano, porque si yo dejo H solita, eso puede ser un punto, ¿cierto? Entonces siempre semiplano H. Pero para evitar esas ambigüedades con la letra H, que puede confundirse con un punto, hay una notación específica, y es semiplano determinado por la recta M, donde hay un punto, este de acá. Semiplano determinado por la recta M, donde está A. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo tengo un plano alfa, por ejemplo, para que existan semiplanos, pues debe haber una recta contenida en alfa, la recta M. Y si no me dan nada más, una recta y el plano, pues tengo que notar los semiplanos con letras mayúsculas, generalmente H y K. ¿Sí? Pero cuando hay puntos en los planos, en particular en un semiplano, por ejemplo, aquí está el punto A, yo puedo decir que ese semiplano H es exactamente el semiplano determinado por la recta M, donde está A. Y estoy haciendo referencia a todo este conjunto de puntos, si es que lo hay. ¿Cómo haría referencia acá? Donde no está. Donde no está, ¿cierto? Entonces K es el semiplano determinado por la recta M, donde no está. Y entonces ya estoy hablando de esta recta del plano, ¿cierto? Claro, eso implica que, por definición de semiplano, H unido K, unido ¿quién? M es alfa, ¿cierto? O en estas palabras, el semiplano determinado por la recta M donde está A, unido con el semiplano determinado por la recta M donde no está A, unido con M, pues es alfa. Son análogas a alfa. Pura notación. ¿Listos? Si no me dan la recta M, bueno, no, me dan la recta M, pero esa recta es, por ejemplo, la recta CD, pues esta notación cambiará al semiplano determinado por la recta CD, donde está A. ¿Sí? Es decir, depende cómo o cuál sea la recta que está en ese plano. Y en este caso, semiplano determinado por la recta CD, donde no está. Solo lenguaje por ahora. ¿Preguntas de lenguaje? Listos. Eso es lo que está allí en este caso. Ahora, pongamos más puntos imaginarios por ahora en estos lugares. Pongamos, por ejemplo, a X. Yo quiero decir que X pertenece a un semiplano. Basta con entonces decir que X pertenece al semiplano determinado por la recta CD, donde no está A, por ejemplo. ¿Cierto? Y ese lenguaje para hablar de pertenencias o no pertenencias. Si yo tuviera un conjunto, un segmento aquí, MN, ¿cómo se escribiría? Segmento MN pertenece. Contenido. Está contenido en el semiplano determinado por la recta CD. ¿Dónde está X? ¿Dónde está X? ¿Dónde está X? También. ¿Listos? Siguen aplicando las mismas reglas. Contenencias entre conjuntos y pertenencias con elementos. Pero siempre que yo use esta notación, pues debo ya tener un punto en alguno de los semiplanos para poder decir en qué semiplano estoy haciendo referencia. Si no hay puntos, no hay cómo decir o usar esta notación específica. ¿Listos? Eso es lo que está diciendo ahí básicamente. ¿Tienen preguntas? ¿Cuántos semiplanos pueden existir en un mismo plano? 2.
infinitos? ¿Cuáles? Si yo hago otra recta en el plano, ahora tengo 4 semiplanos. Ah, estás hablando de rectas paralelas además, Carlos. A ver, miramos. Entonces están diciendo, Federico dice que qué pasa si hay otra recta así. Hay 4 semiplanos. 1, 2, 3, 4, ¿no? Pues el tema es que si fuera así uno de esos semiplanos, no debería tener intersección con ninguna de las dos. Pues es que, ¿y usted cómo sabe que esa recta Espera, organicemos ideas. ¿Tú cuántos dices que acá? ¿Cuántos semiplanos dices que hay acá con esta representación? 4. ¿Alguien dice un número diferente? A ver, Carol. Están las dos rectas y se le saca punto a las dos rectas, pues ya tenemos que los 3 puntos no son colineales, hay un plano. No, todo está en alfa. Sí. O sea, según yo, si las dos rectas se intersecan, siempre va a ser el mismo plano. Pero te estoy preguntando cuántos semiplanos hay con esas dos rectas. Semiplanos. 8. ¿Cuál es la 8? Por el otro lado. Por el otro lado. Uno es, dices tú. 2, 3, 4. Quinto, Este completo. 1, 3, 2, 4. 6, 7, 8. Uy, cuidaste. ¿Qué piensa? Federico. Porque ahí sería el mismo semiplano. Señor, ¿cuál sería el mismo semiplano? Digamos, uno No, porque el otro sería conjunto del conjunto. O sea, básicamente ahí está diciendo que el semiplano no pertenece al semiplano 8 y al semiplano 3. Al semiplano Sí, pero es el semiplano 5. Y además que se supone que Uno pertenece a 8 y en al el momento que lo cruce ya determinados semiplanos. O sea, ¿qué te mantienes en 4 o O sea, como si existiera la intersección. 4 semiplanos? Oye. Sofía. Sofía. Le acompaña a Sofía. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te mantienes en 4? Bueno. Ok. 4, 8. Escucha a los demás que dicen, a ver, Daniel. Pues yo creo que tendría que ser, o sea, dos, pero pues depende de la recta que quiera tomar como referencia. O sea, tú dices que no hay más que 2 semiplanos, dependiendo de la recta. ¿Tú también? Sí, porque si no las intersecciones ya no harían igual si con los 4 o 5. Si yo coloco los 4, ¿cuáles intersecciones? O sea, pues las de la condición, o sea, o pues no sé si las intersecciones sean vacías, pero pues no sé, pues yo creo que sería así. Señora, ¿por qué? Digamos lo que hablamos compañera, que digamos si tenemos un segmento claro aparte de este lado, digamos que esté en el H, pero también este lado en el 1 y el 2, por decirlo así. Segmento que esté en el 1 y en el 2. Sí. Digamos la intersección de esos dos semiplanos no es vacía. ¿Sí? Por decirlo así, si lo cogemos como semiplanos. Pero tienes que tomar Espera, ¿qué? ¿Cómo así que no es vacía? ¿Dónde es la intersección? Pero es que esta recta no pertenece a los semiplanos. Habría una intersección del segmento con la recta.
Hay intersección de segmento recta, de acuerdo, pero la recta intersección con semiplanos es vacía por la definición de semiplano. Además, pero está chévere porque Paula y compañía le agregan un elemento más. Yo les hago una pregunta: ¿un segmento determina semiplanos? No. Porque el segmento tiene Y La recta es infinita. o sea que la condición para cortar un plano es que sea infinito. Pues algo infinito. O sea, lo puedo cortar con una circunferencia. Sí. Y esto es un semiplano y esto es otro. Sí. Claro. porque no hay intersecciones de los Es vacía. Pues estoy cumpliendo las condiciones de que la intersección de los dos es vacía y que al unir los dos el plano. O sea, dices que cumple las tres condiciones que se proponen allá, y es que la intersección de este con este es vacía y de la circunferencia con los semiplanos es vacía. Y la unión de los tres. La unión de los La tres unión del del plano. plano. Ahí cumple las condiciones. ¿Qué piensan los demás? Sí. ¿Piensan? Es que sería igual con la circunferencia que con cualquier otra figura geométrica. Entonces, ¿por qué con el segmento no? El segmento tiene infinitos puntos, ¿no? Sí, pero no se extiende infinitamente. Este tampoco. La circunferencia no. Por eso no tiene la circunferencia no tiene un fin. O sea, no es que se extienda infinitamente, sino que no tiene inicio. Que no tenga inicio. La recta no tiene El rayo. tiene un inicio, pero un fin. Entonces tiene al menos un inicio. Hay un punto que siempre va a estar. Y además es que con solo tener ese como Bueno, entonces solucionemos preguntas primero. no tiene que tener ni siquiera Miren que la definición de semiplano dice que una recta separa el plano alfa en dos subconjuntos. Ahí de fondo está diciendo que por cada recta hay dos semiplanos. No quiere decir que si pongo dos rectas en el plano ahora tenga 4 u 8 semiplanos, porque cada recta divide o separa el plano en dos semiplanos, pero cada recta. Claro, yo puedo tener dos rectas en el mismo plano, pero cada una me generó semiplanos diferentes. La recta N me generó el semiplano K y H, si llamo a este pedacito H y a este pedacito K. Pero la recta M me genera son estos dos verticales, ¿cierto? Que claro, con dos rectas en el mismo plano yo puedo hablar de intersecciones de semiplanos entre dos rectas diferentes, ¿cierto? Pero no es que dos rectas me generaron más de dos semiplanos. Eso no es posible porque la definición dice que genera dos semiplanos. Cada recta genera dos semiplanos. Bueno, señor. Pero entonces, si se puede utilizar esa definición, dos rectas sí generarían 4 semiplanos. Cada una genera dos semiplanos. Por eso, pero o sea, pienso yo que dos rectas sí pueden generar 4 semiplanos si no son semiplanos. Porque tienes un plano y lo divides en dos semiplanos, y uno de esos dos semiplanos podría ir a la recta pero o sea, las rectas no se tendrían que intersecar. Pero entonces sería 3. Ahí podría Pero ahí uno podría pensarse en otros semiplanos, ¿no? Yo digo, bueno, semiplano determinado, pongamos ya esto juntos. Acá pongamos a A, pongamos a B, pongamos a C. Semiplano determinado por la recta K donde está A, estaría con semiplano determinado por la recta K donde está B. O sea, este pedacito está contenido en este de acá. No significa que sean semiplanos diferentes. Lo que sí implica es que empiezan a haber relaciones de intersección. Por ejemplo, esa intersección del semiplano determinado por la recta L, donde está A, con el semiplano determinado por la recta K, donde está A, ¿quién es? B.
¿Ve? Semiplano. La recta acá donde está. Esa está misma intersección. Claro, porque yo digo, ¿qué tienen en común? Esto no lo tienen en común. Tienen en común este pedazo de acá. Y eso es precisamente el semiplano determinado por la recta acá donde está. O sea que esta intersección de semiplanos es esta de acá. Y empieza uno a jugar con intersecciones, con dos rectas. Pero cada semiplano es determinado por una recta. Pero eso podría decir que está contenido en el... También. Claro. Y entonces empieza todo el asunto de relaciones entre intersecciones y contenencias. Por ejemplo, díganme, este semiplano ¿quién es esa intersección? ¿N? ¿L? Vacía. ¿Cómo se llama? Porque este semiplano determinado por la recta de donde está C es esto. Ajá. Y el semiplano determinado por la recta acá donde no está B es esto. De no está. ¿Qué tienen en común? Nada. Sí, es. Vacía. La intersección sería el plano donde está. Ahora sería este caso. Y es que hay muchas posibilidades. Y empieza a jugar el asunto de, ¿será que la intersección puede ser una recta? ¿Será que la intersección puede, cuando es vacía, cuando es un semiplano? Y empieza ahí una configuración chévere. Espérame un segundito, que Laura ya me abrió la palabra. Digamos si yo tengo un plano, o sea, de arriba, entonces yo tengo esas dos rectas. Eso quiere decir que el semiplano determinado por la recta N no puede llamarse H ni K. Tiene que, o sea, tenemos que colocarle otros nombres. Sí, porque o esta H es para este semiplano determinado por la recta M o es para este de acá determinado por M, pero no puede ser para ambos porque son diferentes semiplanos. Pero, digamos, estamos hablando del mismo semiplano, sí o sí. Pero O sea, no son el mismo, que mira que este de acá es esta región de acá abajito y estas son así, no son el mismo. no, pero el mismo plano. O sea, haz de cuenta. Del mismo plano sí, pero ok, semiplano claro. no. Ok. Por eso esta notación no es tan chévere, porque cuando uno tiene más de una recta, ¿a qué hace referencia esa H? Por eso es mejor con esta exactitud de la recta donde hay tal punto. Bien, ahora sí, señor. ¿Cómo puedo nombrar la intersección del semiplano en recto? O sea, si yo cojo La digo, intersección del semiplano, ¿qué? del medio, o sea, si yo cojo y digo ¿Esta? Esta. Pues es que esta intersección, o sea, dos planos que ven, dos semiplanos que ven esta intersección. Está para acá y merece para acá. Sería el semiplano. ¿Cómo sería? Semiplano determinado por la recta K. ¿Dónde está C? ¿Dónde está C? ¿Dónde está B? Sí. No, sí. Intersección Con el semiplano de la recta L. ¿dónde está B? No está C. ¿Dónde Está B. ¿Dónde está B? Ya. Y esa intersección va a ser esta región. Epa. ¿Y cómo se nombra él? O ¿Cómo sea, se le nombra? No, pues eso no es un semiplano. entonces, ¿Cómo es que no? ¿Y entonces? Eso no es un esa vaina. Es esa vaina. Ah, Pero claro, si yo quisiera hacer referencia a esta región del plano, esta es la intersección de los semiplanos, ¿de acuerdo? sí. Y que como se nombra, pues habrá que buscarnos estrategias para nombrar este cuadrilátero. No se puede nombrar así. No se puede nombrar los planos. Pero acuérdate que el semiplano es completo, ¿no? Por eso no se puede nombrar los planos por ahora. Pero solo tengo dos por cada recta. Es decir, el semiplano determinado por la recta K lo puedo llamar H completo todo esto y K. Y este es H y este es M. Pero en el de la recta N, ahora N es todo esto con un pedazo de M.
ahí ya se empiezan a solapar semiplanos y esta rotación no entra para nada. Porque N es todo esto y N es solo este pedacito. Tenemos problemas con esta notación, esta afortunada. Es afortunada cuando hay una regla. Listos. Oigan, y si se dan cuenta, discúlpenme, que si yo pongo más de 2 rectas, ahora pongo 3 en un plano, ¿qué posibles intersecciones pueden surgir? ¿Qué figuras geométricas? Triángulos. ¿Cierto? Que si yo tengo un plano y tengo esta recta, tengo esta otra y esta de acá, miren que esta intersección de esos 3 semiplanos me genera lo que se va a conocer el interior del triángulo. ¿Cierto? ¿Y si dos son paralelas? Pero todavía no sé. Pero todavía no, de hecho ni siquiera acá, porque ni siquiera hemos definido qué significa el paralelismo. Tampoco no hemos ni siquiera definido un ángulo. Todavía nos falta harto terreno, por eso nos vamos a demorar 2 a 3 semanas en esto, porque aquí van a surgir los figuras geométricas principales que nos falta estudiar. Bien, señor. Y entonces vamos a esa otra pregunta. Listo. Alfa, beta, ¿cuál sigue en el alfabeto griego? Gamma. ¿Cuál sigue? Beta. ¿Cierto? Sí, ¿cuál sigue? ¿No saben cuál es esta? Beta. ¿Cuál? Beta. Falta una. Gamma, alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma, beta, gamma. Yo me sé cuál es. ¿Cuál es la última? Beta. Beta, ¿no? Y la anterior, por eso dicen alfa y omega con índice infinito. ¿Cómo? Era de... Listos. Les hacía la pregunta de si tenemos un plano delta y hago una circunferencia en él, cualquiera. Esa circunferencia me genera también los semiplanos. Pues acá hice una recta, pero si ampliáramos una definición más general, ¿qué figura genera semiplanos? Hay otra más aparte de la circunferencia. Los ángulos. Un ángulo genera semiplanos. Sí. ¿Qué? Porque serían planos. ¿Qué? ¿Y por qué no los generaría? ¿Qué no serían semiplanos? También genera semiplanos, ¿no? Sí. Semiplano que es el interior del ángulo y el del exterior, y la intersección de este semiplano con el ángulo es vacía, del externo con el ángulo es vacía, pero la unión de todos me da delta otra vez. ¿Y será que si uno cambia lo que me genera el semiplano, en qué afecta la geometría? ¿Qué cambia? ¿O no cambia? Es decir, si yo no digo que es una recta la que genera el semiplano, sino un ángulo, ¿pasa algo con la geometría? Podría cambiar, por ejemplo. Que los semiplanos se determinen con ángulos, no con rectas. ¿No cambia nada? Pero mira que intuitivamente uno dice la recta lo divide en 2 partes iguales. Este no lo dividía en 2 partes iguales. Pareciera que si habláramos en área,
esta fuera más pequeñita, o incluso la circunferencia era bien chiquitica del radio pequeño, imagínate este semiplano comparado con el resto de... En áreas es diferente la cosa, pero ¿afecta algo o no habría problemas si Y cambiamos? en caso de esa circunferencia, por ejemplo, si No hay hay problema. problemas de mi Supongo plano, que el ángulo pues tiene todas las cosas que tenemos. si lo quiero confundir el vértice. Que es donde nace. Es El origen. Bueno, es que sí, profe, es que si empezamos a hablar de semiplanos con circunferencia, Sí, como hablar de la normal, son planos que O sea, podría ser semiplano, de acuerdo, pero ¿será que modifican algo el concepto de geometría? ¿Lo ve? ¿Sí? ¿Qué minutos estás? ¿Qué pasó? ¿Se van a agarrar? No, que por ejemplo en la circunferencia tenemos hablando de un plano que sería limitado, no sé, yo sé que sería semi-limitado, pero si lo ven. Tiene infinitos puntos, podría ser, pero... O sea, están diciendo que un semiplano tiene infinitos puntos. Veamos señora, Rich. Profe, y si digamos en la circunferencia estaría inscrita una recta. O sea, ¿Ahorita una recta? sí, o sea, No puede ser. ¿no? No, o sea, Una recta o es secante o es tangente, pero no puede estar inscrita. por eso, o sea, no podría estar inscrita porque se podría extender, ¿no? No, es que no existe el concepto de recta inscrita en circunferencia, porque inscrito es que esté entre. La recta no puede estar entre. Ah, vale. O es secante o es tangente, no hay más. Bueno, Señora. A ver. El vértice no pertenece a ningún semiplano. Como la recta no pertenece a los semiplanos. Semirrectas. Ah, esa está mejor. Un ángulo formado con semirrectas. Son dos semirrectas. Son dos semirrectas. ¿Hay semiplanos o no? ¿Por qué no? ¿Quién no pertenece al plano? El punto. Pero este puede pertenecer al exterior de esos Pero es que no pertenece a ninguna. Para mí hasta el punto estaría acá en esta parte exterior. No que las semirectas no se intersecan. Entonces habría como un huequito entre esas dos partes. Como entre las dos semirectas habría un espacio. Pero si no hay puntos por eso, porque no hay ningún punto, el punto estaría. Sería un ángulo de las dos. Habría un espacio entre esas dos. Pero es que ni siquiera hemos definido ángulo que tendría que tener vértice. La pregunta está chévere. Y ya nos vamos a dar cuenta más adelante. Vamos a empezar con la recta. ¿Listos? Con la recta. La sencilla. Y que hay la pregunta, por favor, no la echen al olvido, de si lo que vayamos haciendo con la recta se puede ir haciendo con cualquier otra figura en el plano. Van a salir cosas chéveres. Si le ponen juicio, pueden salir, hay cosas interesantes para saber. Listos. Entonces, planos, una recta en el plano me va a determinar dos semiplanos. Por ahora, una recta. En el espacio, un plano me genera dos semiespacios. Y en el espacio habrá otras cosas aparte del plano que generan semiespacios. ¿Sí o no? ¿Y qué? ¿Solo planos? esferas. Una esfera, ¿cierto? ¿Qué? Una esfera. Un prisma. Un cubo. O sea, la figura de tres. Pues yo puedo tener una recta 3D y no me genera semiespacios. Que se salga del plano. 3D es que está en un tercer plano. Una esfera, un prisma,
cubo, un cilindro, me va a dividir el espacio en dos conjuntos, ¿cierto? Pero se van a dar cuenta que eso que estoy diciéndoles va a ser parte de ese estudio de espacio, precisamente. ¿Sí? Por eso es muy importante que esta parte de semiplanos en el plano quede totalmente clara, porque después se hace una adaptación al espacio, que va a ser exactamente lo mismo, pero si no quedó claro los fundamentos, pues van a tener problemas. Listos. En matemáticas, cuando dos conjuntos se intersecan y su intersección es vacía, pero la unión es otra vez el conjunto grande, eso se llama una unión disjunta. Dice, un conjunto K es la unión disjunta de los conjuntos A y B si K es la unión de ambos conjuntos, pero la intersección de A y B es vacía. Eso significa una unión disjunta. Denme por favor ejemplos de las matemáticas, puede ser de conjuntos que su unión sea disjunta. Los números pares e impares. Par unido con impar me da naturales. Par intersección con impar es vacío. Los pares y los impares son una unión disjunta. ¿Qué otra? Señora. Pero reales, racionales. Dice Karen que los enteros positivos y los enteros negativos, bueno, los enteros positivos con el cero. Enteros positivos con el cero unidos con enteros negativos me dan los enteros. Pero la intersección es vacía. Unión disjunta entre esos enteros. ¿Qué otro? Los racionales con los irracionales. Racionales e irracionales. Unión de racionales con irracionales, ¿qué me da? Los reales. Y la intersección de racionales con irracionales es vacía. No hay un número racional que sea irracional y viceversa. O sea que los reales, los racionales y los irracionales son una unión disjunta. ¿Qué dicen ustedes? Se llaman complejos, de reales y complejos. ¿Son disjuntos? Sí. ¿Por qué la unión sería? ¿Quién es la unión de reales y complejos? ¿Cuál es la intersección de reales y complejos, jóvenes? ¿Vacío? El 5, ¿a qué conjunto numérico pertenece? El 5 es un número complejo. Y reales. Esperen porque ya me preocuparon. El 5 ¿a quién pertenece? A los naturales. ¿Por qué son racionales? Porque 5 sobre 1. 5 sobre 1. Reales y complejos. ¿Es un número complejo? Sí, porque se suma por 0 por y. ¿Cierto? Yo puedo escribir desde 5 más 0 por y. Lo escribí en la forma compleja, o sea, es un número complejo. Quiere decir que el 5 pertenece a los reales y a los complejos, o sea que esa intersección no es vacía. O sea que eso no es una unión disjunta. La disjunta sería real como los imaginarios para los complejos. Los imaginarios, ¿cuáles son los imaginarios? Pues los que describen de la forma algo por ahí. Solo la parte no real de los complejos estás diciendo, ¿sí? Unido a los reales serían los complejos. O sea que estás diciendo que no existe un real que sea un número imaginario. Y no existe un imaginario que sea real.
existe un imaginario que sea real. Bueno, con esa definición de imaginario, de acuerdo, la parte compleja del número complejo. Listos. Chévere. ¿Se les ocurre algún otro? ¿Cuál? Hay uno chévere, pónganle cuidado ahí. Los naturales sin el cero. Bueno, los naturales como los consideren. Y el vacío. ¿Qué? Y el conjunto vacío. Naturales unido con vacío es Naturales. Naturales intersección con vacío. Vacío. Conjunto disyunto. Entonces, cualquier cosa que la ponga con vacío va a ser disjunto. Claro. Y uno puede hacer otras particiones, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Si yo tengo la recta numérica con el 0 y los reales positivos, por ejemplo, aquí está el 1, yo podría partir los reales así. De menos infinito a 1, cerrado, o sea, contiene al 1, y de 1 abierto hasta infinito. Unión, reales. Intersección, vacía. De hecho, si ustedes han estudiado la demostración de que los números reales son infinitos por las partiduras de DDX, las han estudiado, ¿no? Hay que estudiarlas, porque igual va a aparecer en algún momento de su carrera. Lo que el hombre hace son particiones al conjunto de los números reales. Y está basada en la idea de se llama, busquen demostraciones de completitud tal vez de los números reales, o busquen de 500 demostraciones y van a tener para divertirse un buen rato. Bueno, eso es una unión disyunta. Nuestros semiplanos son uniones disyuntas junto con el plano, y ahora vamos a estudiar pues qué relaciones tienen los semiplanos entre sí. Es decir, por ejemplo, los semiplanos tienen puntos. ¿Tienen ejercicios? ¿Tienen puntos? Y si tienen puntos, ¿cuántos? 3 tiene el plano. Muchos. Pero puede que estén ubicados en los semiplanos. Todo eso es lo que toca empezar a estudiar. Por esos dos puntos sale la recta, esa recta parte de semiplano, entonces va un semiplano como un punto medio. Eso es lo que toca empezar a mirar. Y lo empezamos a mirar desde mañana. ¿Listos? Nos vemos. Solo para dos.